Buenos días a todos, yo soy Fernando Gaitán de la Lastra y bueno, voy a dar esta pequeña sesión sobre eventos cardíacos tras cirugía no cardíaca. Los objetivos de esta sesión pues es comprender un poco la fisiopatología de por qué se daña el miocardio en el perioperatorio, distinguir entre los distintos tipos de infarto de miocardio posoperatorio, que los más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 2, y aprender a distinguirlos del síndrome de Takotsubo, y revisar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de estas entidades. Para ilustrar un poco el tema y la sesión en general, pues aquí os traigo un caso que tuvimos recientemente en nuestra unidad de reanimación, que bueno, pues fue un varón de 69 años que se intervino de manera urgente para amputación supracondilia por una sepsis con foco en una úlcera crónica del miembro inferior izquierdo. Es un paciente vasculópata que ya había tenido muchas intervenciones en esa pierna, en el eje aortoiliaco femoral izquierdo, y que bueno, pues parece que ahora, mientras estaba pendiente de operarse de nuevo, pues hace una sepsis con foco en una úlcera de esa pierna. Otros antecedentes de interés de este paciente, pues una fibrilación auricular, una cirrosis alcohólica, que en principio no se hace paracéntesis evacuadoras ni nada, pero sí que tiene un grado importante de cirrosis, un West Parkinson White ablacionado en el 99 y una prótesis mitral metálica. Entonces nada, este paciente avisan en la guardia de que se estaba poniendo malo por la tarde y pues se acude al quirófano y como parte del tratamiento de la sepsis se controla el foco, en este caso con amputación del miembro porque pues desafortunadamente parece que ya no había más opciones desde el punto de vista vascular. El paciente desarrolla un shock séptico ya en el quirófano, por lo que no es posible extubarle debido a inestabilidad hemodinámica y regresa intubado a la REA con dosis altas de aminas, con nora y con vasopresina. Y en las primeras horas del posoperatorio, con un fracaso renal agudo importante que requiere hemofiltro y que se le realiza terapia de absorción con cartucho Oxiris. Durante la noche se pueden reducir poco a poco las dosis de aminas hasta llegar a retirar la vasopresina y quedando solo con noradrenalina a dosis medias. Sin embargo, pues al día siguiente el anestesista que le ve por la mañana pues observa en el monitor del electrocardiograma de la REA pues unos cambios que iban y venían, no eran permanentes, que son estos que os presento aquí, con alteraciones de la repolarización, un QRS que así a simple vista parecía estrecho, aunque es verdad que genera alguna duda, y pues aparentemente en ritmo de FA de base. Aunque bueno, eso se iba entrando y saliendo. En cuanto a la hemodinámica, pues se mantenía con buenas tensiones, hemodinámicamente estable y bien oxigenado. Al ver esto, pues mientras se le solicita un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver bien qué está pasando con esas alteraciones eléctricas, se le realiza una eco a pie de cama donde se ve una CEBI severamente deprimida, expresas de segmentos apicales, y se le piden unas troponinas que inicialmente son de 5.000 esa mañana, pero que a lo largo del día van subiendo hasta 10.000. Entonces, pues con esa alteración en el eco de hipocontractilidad apical, que a todos nos suena a Takotsubo, pero con esas troponinas pues cabe la duda de pensar si lo que tenemos es un evento isquémico, que pues parece, ¿no? Porque es un paciente vasculópata que seguramente tendrá unas coronarias patológicas con placas de aterosclerosis igual que las tenía en la pierna, pero claro, también pues tiene alteraciones de la contractilidad que son muy típicas del Takotsubo. Por aquí os dejo el electrocardiograma que se sacó ese día por la mañana, donde se llama la atención pues eh, estas ondas test negativas en las derivaciones precordiales, sobre todo en la cara anterolateral. Y nada, también tenía un eje desviado hacia la izquierda con un bloqueo de rama derecha incompleto, QRS ligeramente ensanchado y no se observan ondas P porque parece que está en FA. En otros electros que se hicieron y sobre todo en el monitor también se veían estas extrasístoles ventriculares que he enseñado antes, pero bueno, aquí no se ven. Y cuando empezaba con las extrasístoles, pues se metía rápidamente en un ritmo ventricular lento, que es el que describe este informe que fue el que hizo el cardiólogo cuando vino a ver los electros. Y su electrocardiograma basal pues era una FA a 90 latidos por minuto con un PR en rango, y ya tenía presente basalmente el bloqueo incompleto de la rama derecha y el eje desviado a la izquierda. Entonces, aquí lo que tenemos es un paciente que ha tenido un evento, un daño miocárdico en el posoperatorio. ¿Vale? Es lo que se denomina una lesión miocárdica perioperatoria, que es una entidad que está bien descrita, que causa la mitad de las muertes tras una cirugía no cardíaca en mayores de 45 años,
que ocurre en un 10% de los pacientes tras cirugía no cardíaca, y de esos más del 80% son asintomáticos, y cuya definición es pues una elevación de la troponina cardíaca por encima del percentil 99 del límite superior de referencia dentro de los 30 días posteriores a una cirugía no cardíaca. Lo del límite superior de la referencia, el percentil 99 y tal, bueno, eso aparece así en todas las definiciones, pero lo que nos importa a nosotros siendo prácticos es que la troponina está por encima del límite superior de la normalidad que establezca nuestro laboratorio, ¿vale? ¿Y qué es el MINS? Es un tipo de lesión miocárdica perioperatoria que se debe a una etiología isquémica. Es decir, se puede tener una lesión miocárdica perioperatoria no isquémica. Por ejemplo, cuando tienes pues una miocarditis o alguna cosa inflamatoria, una sepsis, una neumonía, cosas que dañan el corazón pero que no son inflamatorias. Y el impacto pronóstico que tiene este MINS se asocia fuerte independientemente a mayor mortalidad a corto y a largo plazo, con un riesgo relativo de 9. ¿Y por qué ocurre esta lesión miocárdica perioperatoria? Bueno, pues porque la cirugía es un estrés fisiológico. Durante todo el periodo que rodea al acto quirúrgico, pues se reduce el delivery de oxígeno al miocardio por el sangrado, por la hipotensión, por la hipoxia, por la inflamación que hay después de la cirugía. Todo esto pues aumenta el consumo de oxígeno y disminuye también por el dolor, la taquicardia, etcétera, y también disminuye el aporte. Los analgésicos además alteran la autorregulación cardiovascular y luego, pues muchas veces, como es este caso, son pacientes vasculópatas que tienen una reserva coronaria reducida y a poco que se comprometa la relación entre el consumo y el aporte de oxígeno, pues entran en isquemia. Y aquí os he traído pues un esquema de este artículo que la verdad que es muy interesante, os lo dejo ahí citado abajo, de todo el espectro de alteraciones cardíacas, isquémicas y no isquémicas que ocurren en el posoperatorio. Entonces el daño miocárdico perioperatorio pues puede ser isquémico o no isquémico. Como digo, el no isquémico pues son causas, por ejemplo, una sepsis que por la inflamación pues se daña el miocardio y hay elevación de troponinas, pero no es de causa isquémica, o un Takotsubo o una miocarditis, que es decir, pues entidades que liberan troponinas a la sangre pero que no son de etiología isquémica. Y por otro lado estaría la lesión perioperatoria de miocardio isquémica, que es lo que se conoce como MINS. Y dentro del MINS, ya que es isquemia miocárdica, tendríamos lo que solamente es isquemia, es decir, aumentan las troponinas pero no hay otros estados de infarto, en cuyo caso se llama daño miocárdico sin infarto. Y por otra parte estaría el infarto de miocardio perioperatorio, que es un MINS que además de la elevación de las troponinas tiene otros datos de infarto, por ejemplo, síntomas de isquemia, dolor torácico, opresión, cortejo vegetativo, cambios en el electro, eco con alteraciones de la contractilidad, un cateterismo positivo, pues cualquiera de estas, que ya no es solamente una elevación de troponinas con un poco de sufrimiento isquémico, sino que tiene repercusión a otro nivel, va un poco más allá. Y dentro de este infarto de miocardio perioperatorio, pues tenemos, igual que la definición universal de infarto de miocardio, tipo 1, cuando es por una placa que obstruye un vaso, o tipo 2, cuando las coronarias están sanas, pero hay evidencias de infarto. Y aquí os traigo pues la cuarta definición de infarto de miocardio que se publicó en Circulation, seguro que os suena, sobre pues los mecanismos, ¿no? Y los tipos de infarto de miocardio. En este caso serían aplicados al entorno perioperatorio, pero bueno, el mecanismo es el mismo. El tipo 1 pues sería una oclusión de una coronaria por una placa, o bien que se rompe y se trombosa, o bien con un trombo que no es del todo oclusivo, pero en cualquier caso por una placa ateromatosa que es la causante de la isquemia en esa arteria en concreto. Y en cuanto a nuestro paciente del caso clínico, pues teníamos estos valores de troponina, por encima de 34 ya se considera que la troponina de alta sensibilidad es positiva. Y bueno, pues aparte de la elevación de troponinas, que es lo que define un MINS, para hablar de infarto, como hemos dicho antes, pues requiere al menos uno de los siguientes criterios, que son datos clínicos de infarto, pues dolor o presión torácica, cambios en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas, imágenes de pérdida de miocardio viable, o bien en una resonancia o en una eco, o directamente pues identificar el trombo en un cateterismo. Y el tipo 2 pues es exactamente lo mismo, pero con las coronarias normales. Y hay pues más causas. Puede ser que el paciente tenga coronarias patológicas, pero sin una oclusión completa que esté justificando el infarto. Vasoespasmo,
disección o simplemente pues una hipotensión mantenida, que incluso aunque el paciente tenga una coronaria perfecta, puede causar sufrimiento de miocardio con elevación de troponinas y la clínica que hemos dicho que define a estos infartos. Este esquema es lo mismo que hemos comentado, pero añade un poco la lesión miocárdica crónica. Si un paciente antes de operarse ya tiene las troponinas altas y también las tiene altas en el posoperatorio, pero están más o menos en el mismo nivel que estaban antes de operarse, pues eso no es una lesión aguda, sino que ya lo tenía de antes. Y luego el resto del esquema pues es lo que hemos comentado de la lesión miocárdica perioperatoria, isquémica o no isquémica, y luego los tipos de infarto tipo 1 y tipo 2. Y entonces, si este MINS, este daño isquémico posoperatorio, es tan grave, ¿hay alguna manera de detectar a los pacientes que tienen más riesgo de desarrollarlo? Porque esto sería interesante para poder prevenirlo o por lo menos para estar alerta por si ocurre en el posoperatorio. Bueno, pues la verdad es que sí, tenemos bastantes predictores. No se pueden adivinar las cosas, pero sí que podemos intentar detectar los pacientes que tienen más probabilidades de hacer un MINS, y detectando a estos podemos estar más pendientes y por tanto prevenir el MINS, y si aparece tratarlo de manera más precoz, intentar mitigar las consecuencias del mismo. ¿Qué predictores tenemos? Pues lo primero, las escalas de riesgo clínico, el electrocardiograma preoperatorio, los biomarcadores y las pruebas de imagen perioperatorias, sobre todo en el preoperatorio. Las escalas de riesgo pues ya son archiconocidas. La más famosa, pues la escala, el índice de riesgo cardíaco revisado o el índice de Lee, que se correlaciona fuertemente con MINS. Cuanto más tengas de puntuación, más probabilidades de MINS. Por encima de 2, es decir, 3 o más, ya se considera que que eres un paciente de alto riesgo cardiovascular. Y dentro del índice de Lee se menciona la cirugía de riesgo alto, que cada vez ya son menos cirugías las que son de riesgo alto. Aquí os dejo pues esta tabla, ¿no?, de las guías europeas de cardiología para cirugía no cardíaca, donde se ve pues el tipo de cirugías, ¿no?, que son de alto riesgo, que básicamente se resumen en cirugía que involucra la aorta, las grandes cirugías de cirugía general, hígado, duodeno, páncreas, es decir, los Whipples y los esófagos. Dentro de torácica solamente ya la neumonectomía, que se hace muy raras veces, nada de neuro, los trasplantes, los pacientes perforados intestinales, que la verdad que eso vemos muchos en las guardias, las cistectomías totales y también las suprarrenales. Y en cuanto al electrocardiograma preoperatorio, pues bastante sencillo, la verdad. Se indica únicamente en pacientes que se van a someter a cirugías de riesgo intermedio o alto y que o bien tienen enfermedad cardiovascular o tienen factores de riesgo cardiovascular o son mayores de 65 años. Y en todo el resto de los pacientes no se recomienda. La idea de hacer un electrocardiograma pues es detectar pacientes que tienen afecciones desconocidas que se pueden tratar, por ejemplo una FA o un bloqueo AV, o a lo mejor detectar algún estigma de algún infarto previo, como por ejemplo ondas Q. Y este sería un poco el resumen según las cirugías, el tipo de riesgo de cirugía, pues un poco más visual. Y en cuanto a los biomarcadores, la verdad que es muy similar al electrocardiograma. Se mide troponina y proBNP en el preoperatorio de pacientes que se van a someter a cirugías de riesgo intermedio o alto, y al igual que en el electrocardiograma, que tienen o bien enfermedad cardiovascular conocida, más de 65 años o factores de riesgo cardiovascular. Es verdad que en este caso solamente las troponinas son recomendación de grado 1 y el proBNP es grado 2A, pero bueno, que las dos están recomendadas. Y luego en cirugías de bajo riesgo y pacientes, bajo intermedio y pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular ni sospecha, pues no se recomienda. Entonces, bueno, igual que en el electrocardiograma, la verdad que es el mismo tipo de población. En cuanto al ecocardio preoperatorio, si hay que pedirlo o no, las indicaciones aquí más o menos son claras. La primera es que tenga datos de clínicos o analíticos de insuficiencia cardíaca. Si no tiene reserva funcional y no está estudiado, pues tienen que verle los cardiólogos y hacerle un eco a ver si es optimizable desde el punto de vista de la función cardíaca antes de la cirugía. Si tiene un proBNP elevado, lo mismo. Si tiene un electro con un cambio grosero respecto a un electro que tenga previo, pues en teoría, según estas recomendaciones, también. Y si hay sospecha de una enfermedad cardiovascular que no ha tenido seguimiento en los últimos 90 días, lo mismo. Es verdad
que nosotros normalmente no somos tan estrictos en nuestro hospital y sí que pues no exigimos que sean 90 días, pero sí que por lo menos en los últimos 6 meses el cardiólogo lo haya visto. Y que no, o, bueno, cualquier otro tiene insuficiencia cardíaca o angina, pues lo mismo. Y luego ya pues estas dos últimas tablitas son para hablar del test de la prueba de esfuerzo, que pues se pediría en principio en pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular y baja reserva funcional. Y si la prueba de esfuerzo es positiva es cuando se recomienda un cateterismo. El cateterismo se hace igual que si no se fuese a operar al paciente con las mismas indicaciones. Es decir, o tienes una prueba de esfuerzo que es positiva o tienes clínica de infarto. Si no, de manera sin ninguno de estos motivos que son claras indicaciones de cateterismo, no se hace cateterismo preoperatorio. Entonces, para pacientes asintomáticos en cirugía de bajo riesgo no precisan ningún test. Pacientes con enfermedad cardiovascular o que se van a someter a una cirugía de medio o alto riesgo, se hace un electrocardiograma. Para un índice de LI de más de 2, ya aparte de la electro, hay que hacer biomarcadores. Y si se va a hacer, y luego la ecocardiografía, si datos de insuficiencia cardíaca, clínicos o analíticos. Y en pacientes que tienen baja reserva funcional y datos de insuficiencia cardíaca y no los ha visto el cardiólogo según las recomendaciones en 90 días previos, se hace un ecocardio preoperatorio. Si la cirugía es de alto riesgo y tienen baja reserva funcional, se puede plantear un cateterismo. Pero bueno, eso siempre se manda a la consulta de cardio de alta resolución y ahí se valora. Entonces, también por contar lo mismo, pero de otra forma, con un índice de LI de 1 o 2, puede ser que no tengamos que hacer ninguna otra prueba. Si no tiene datos de enfermedad cardiovascular, no tiene factores de riesgo cardiovascular, es menor de 65 años y tal, pues a lo mejor no tenemos que hacer nada. Pero a lo mejor sí. Si, por ejemplo, tiene un índice de LI de 1 o 2, pero es diabético o es hipertenso, es decir, que tiene factores de riesgo cardiovascular, pues igual tenemos que hacer un electrocardiograma. Si por lo que sea es un paciente que se hace una cirugía de alto riesgo y tiene diabetes, tenemos que hacer un ProBNP, aunque sea un índice de LI de 1. Y luego si es un índice de LI de más de 2, ya sí o sí sería electrocardiograma y biomarcadores, y el eco, la prueba de esfuerzo y el cateterismo, pues si tienen indicación, ¿vale? Y ya según eso vemos cuánto nos asustamos de cara al intra y el posoperatorio. Entonces, parece que hemos detectado un paciente, ¿no?, que por lo que sea pues tiene un ProBNP elevado, baja reserva funcional, un índice de LI alto, o cualquiera de estas cosas, o alguna alteración en el eco, y es un paciente que es de alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues tenemos que tratar este paciente para que no haga un MINS durante todo el perioperatorio. En el preoperatorio pues hay fármacos para intentar optimizar un poco la función cardíaca y también hay que garantizar el transporte de oxígeno al miocardio mediante unos buenos niveles de hemoglobina. En el intraoperatorio pues monitorizar adecuadamente y garantizar un aporte suficiente de oxígeno, y en el posoperatorio pues estar súper pendiente sobre todo de que no haga ningún evento que nosotros no detectemos. ¿Y en qué consiste la optimización preoperatoria? Bueno, pues en el artículo que comenté antes, pues se habla de beta bloqueantes, si los toma, mantenerlos y valorar iniciar antes de operarse si tiene un índice de LI de más de 2, aunque esto está bastante entredicho. Las estatinas se mantienen en el perioperatorio normalmente, y los antitrombóticos sí que recomiendan no iniciarlos de manera preoperatoria, pero si ya los toma y es a tiro 100 se pueden mantener. En cuanto a la anemia, una hemoglobina de menos de 13 por cada gramo que disminuye aumenta un riesgo relativo de 1,29 veces. O sea que, bueno, intentar optimizarles también antes desde el punto de vista de la hemoglobina y ser ambiciosos, intentar llegar a más de 13. No dicen nada sobre si hay que transfundir o no y cuándo hay que transfundir, pero bueno, que hay más maneras de aumentar la hemoglobina, que no sea la transfusión de concentrados de Matías. Y luego en el intraoperatorio, pues monitorizar de manera un poco más invasiva, monitorizar el gasto cardíaco con monitores de onda de pulso o lo que tengamos, y luego evitar y tratar los predictores independientes de MINS, que son la hipotensión, que compromete la perfusión miocárdica, la taquicardia, que aumenta el gasto cardíaco y por tanto el consumo de oxígeno en el miocardio, y la hipotermia, que aumenta la isquemia miocárdica porque hace que la sangre sea más viscosa, desplaza la curva de la hemoglobina y la hace más afín al oxígeno, entonces se entrega menos oxígeno a las células del corazón, y además la hipotermia produce vasoconstricción y disminución del aporte de oxígeno.
Y en el posoperatorio, pues hay que saber que, como hemos dicho antes, la mayoría son asintomáticos porque tienen una analgesia posoperatoria importante para el dolor quirúrgico. Entonces, el criterio diagnóstico principal pues va a ser la alteración, la elevación de la troponina T atribuida a la isquemia. Tipo de posoperatorio se recomienda hacer en todos aquellos con un índice de líquido más de 2 y el momento ideal pues es medirlo todos los días durante las primeras 72 horas, que es el periodo de mayor incidencia, aunque recordar que hasta los 30 días posoperatorios se habla de MINS. Y lo que he dicho, ¿no? Se recomienda obtener un balón preoperatorio para diferenciar una lesión aguda de una crónica. En este caso, nuestro paciente empezó con una se hicieron troponinas y ProBNP en el posoperatorio, 5.000 y 10.000 al día siguiente, y un ProBNP de 21.000 el primer día y de más de 35.000 ya el segundo. Es verdad que también tenía una sepsis importante y un fracaso renal que necesitó hemofiltro y eso aumenta mucho también el ProBNP, pero el ratio ProBNP-troponina era de 4, que es un ratio bajo. Esto lo pongo aquí porque luego vamos a ver que para diferenciar un Takotsubo de un infarto tipo 2, el ratio de proBNP-troponina suele ser alto, es decir, hay mucha insuficiencia cardíaca para lo poco que se ha elevado la troponina. Eso es más típico del Takotsubo. Cuando hay mucha elevación de troponina y no tanta elevación de proBNP, es más causa de orienta más el infarto. Entonces, ante estas alteraciones pues eléctricas y analíticas, se pone entre consulta a cardiología. Se le hace un eco transtorácico donde se ve un ventrículo izquierdo con una FEPI que le dan en torno al 35%, una kinesia de las caras apicales e hipoquinesia de segmentos medios, y una válvula aórtica degenerada con una insuficiencia aórtica y una estenosis moderadas, la prótesis metálica que ya sabemos que tenía mitral, y una hipertensión pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Entonces, con esto, pues el cardiólogo le da un juicio clínico de elevación de marcadores de daño miocárdico con disfunción sistólica moderada severa y se moja, dice que probablemente sea un infarto sin elevación del ST tipo 1, aunque sin poder descartar un tipo 2 o incluso un Takotsubo por las alteraciones que tiene en el eco. Volviendo a nuestro caso clínico, pues como el cardiólogo le había dado de infarto de miocardio tipo 1, pues se realizó un cateterismo que evidenció una lesión pequeña en la obtusa marginal, pero con un TIMI preoperatorio, o sea, preprocedimiento de 3 y postprocedimiento de 3. Por tanto, pues la verdad que no parece que esta única lesión vascular esté justificando el cuadro y pues ya sería o bien un infarto de tipo 2 o un Takotsubo, siendo, como he dicho antes, para mí más probable un infarto tipo 2 por la alteración de las troponinas y por las alteraciones no de la contractilidad. Y bueno, pues por hablar un poco también del síndrome de Takotsubo, es una disfunción miocárdica aguda, transitoria y irreversible, caracterizada por una kinesia o discinesia apicales con hipercontractilidad basal, que en este caso el paciente tenía una hipocontractilidad también en algunos segmentos basales y por supuesto una ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, con un infarto como un infarto de tipo 2. Entonces, este síndrome se caracteriza porque hay una descarga de catecolaminas muy intensa que se puede deber pues o bien a un estrés psicológico importante, ¿no? Que es lo más típico quizás, que lo que aprendemos todos en la carrera, pero que también puede aparecer por el estrés fisiológico que se causa por la cirugía. Entre las hipótesis fisiológicas que intentan justificar por qué hay estas alteraciones tan particulares en la contractilidad, pues está que parece que hay receptores beta 2, hay más densidad de receptores beta 2 en el ápex del corazón que en el resto. Entonces el inotropismo negativo parece que se localiza ahí y es cuando aparece el apical ballooning, cuando hay mucha concentración de aminas endógenas plasmáticas. Aquí está un poco el resumen de la fisiopatología. Se liberan muchas catecolaminas por el factor estresante que sea. Entonces aparece el síndrome de Takotsubo con esa hipocontractilidad apical, con daño miocárdico directo, con elevación de troponinas. Y aquí también en este esquema pues dicen que puede haber isquemia vasoespástico y daño microvascular. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, pues puede tener, es verdad que estos pacientes muchas veces están intubados, pero si no lo están, pues nos pueden contar un dolor torácico tipo angina que nos puede confundir y sobre todo pues aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, también pueden aparecer arritmias súbitas y suele aparecer en el posoperatorio inmediato, aunque también puede aparecer en el mismo quirófano. ¿Y qué pruebas complementarias podemos ver?
Pues en el electro la verdad que suelen ser bastante anodinas, con elevación del ST e inversión de la onda T, aunque también puede haber prolongación del QT. Y bueno, pues no suelen ser alteraciones tan inespecíficas como las de a lo mejor un infarto de miocardio tipo 2, que tiene alteraciones también de la contractilidad, de la repolarización, también puede haber bloqueos de rama, etcétera. Pero bueno, son fácilmente confundibles desde el punto de vista del electrocardiograma. Un infarto tipo 2 y un Takotsubo. En cuanto al eco, pues es la prueba clave inicial, con la cinesia apical y medio ventricular con hipercontractilidad de segmentos basales, con una FEBI reducida. Y hay que evaluar también por eso es importante avisar al cardiólogo para que mire bien con un eco arreglado si tiene disfunción diastólica y sobre todo obstrucción del tracto de salida, porque la hipercontractilidad de los segmentos basales puede hacer que el velo anterior de la mitral se meta en el tracto de salida y haga pues esta complicación tan grave como es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. También puede haber regurgitación mitral por el mismo motivo y trombos apicales, porque como ahí la sangre no se está moviendo, se queda remansada y se puede coagular. La coronariografía pues es importante para excluir un infarto tipo 1, pero es verdad que muchas veces en el contexto posoperatorio no se hace porque el paciente requeriría heparina y doble lente de agregación, entonces muchas veces no se hace. Y luego 100% para salir de dudas la resonancia cardíaca, que en caso de un infarto confirma áreas con realce tardío por isquemia, mientras que aquí en el Takotsubo pues se vería un edema miocárdico pero sin realce tardío y sin necrosis. Y aquí os he traído pues esta tabla para diferenciar entre estas dos entidades, un infarto de miocardio tipo 2 posoperatorio o un Takotsubo. La verdad que los desencadenantes, la población en la que aparecen, el electro, el cateterismo y la evolución, pues pueden ser en el momento agudo muy parecidos y pues habría que guiarse por otras cosas para intentar distinguirlos. En este paciente, por ejemplo, el proBNP troponina estaba en 4, es decir, había mucha más elevación de troponinas que de proBNP, es decir, que no había tanta disfunción miocárdica como más bien necrosis miocárdica, lo cual vamos a favor de un infarto. El ecocardio, es verdad que en este paciente tenía la acinesia apical, mientras que en el infarto tipo 2 es más una hipoquinesia parcheada y pues la única manera de distinguirlos, como digo antes, 100% es con la reso cardíaca. En este paciente yo personalmente me decantaría más por un infarto tipo 2 que por un Takotsubo, sobre todo por alteración de los biomarcadores y porque el ecocardio, aunque sí que es verdad que había cinesia apical, no era tan marcada como para decir que tiene apical ballooning, etcétera. Y también tenía hipocontractilidad en algunos segmentos basales. En cuanto a las complicaciones del Takotsubo, pues nada, por un lado el shock cardiogénico, ¿no?, que es lo más típico por insuficiencia cardíaca severa o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. También pueden complicarse con arritmias, la trombosis mural o apical y con embolismos sistémicos, la insuficiencia mitral aguda con edema pulmonar consecuente y raramente ocurre la rotura cardíaca. Entonces, bueno, que hay poca broma con el Takotsubo, que parece que es una cosa autolimitada y benigna, pero se puede complicar y se puede complicar mucho. ¿Y cómo se trata? Pues la verdad es que no hay mucho que hacer de manera etiológica. Simplemente hay que dar tratamiento de soporte hasta que se autolimite con monitorización avanzada del gasto cardíaco y pues también analítica y con el eco para ir viendo cómo se va resolviendo solo la disfunción miocárdica. El tratamiento farmacológico, pues los betabloqueantes se proponen como una alternativa, sobre todo si hay obstrucción del tracto de salida, pero bueno, muchas veces estos pacientes tienen instabilidad hemodinámica, por tanto no se pueden poner. Los IECAs y los ARA2 parece que pueden mejorar el remodelado y controlar la congestión por insuficiencia cardíaca, pero lo mismo, solamente se pueden poner si no hay inestabilidad hemodinámica, por tanto en el momento agudo pues es complicado ponerlos y solo se ponen aminas si hay mucha vasoplegia, porque el inotropismo, si hay bueno, aparte de que si hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el inotropismo lo va a empeorar, pero también porque pueden agravar el cuadro porque van a seguir balonizando, ¿no?, la zona apical donde están los receptores beta 2. Pero bueno, es verdad que pues lo mismo, ¿no? Si esto es en un mundo ideal, si el paciente está en shock séptico, pues le pones aminas, no te queda otra, aunque tenga un Takotsubo. Y el levosimenano, la milrinona, con menos evidencia, son alternativas inotrópicas no adrenérgicas que también se pueden poner. Y bueno, por último ya si hay un shock refractario, pues se puede considerar soporte mecánico con impela, balón de contrapulsación o un ECMO venoarterial. Entonces, en este caso, yo si me tuviera que mojar, diría que con un índice proBNP
partido de troponina tan bajo, de 4, por debajo de 159, es decir, mucha más troponina que ProBNP. Hubo un ecocardio sin hipercontractilidad basal, aunque sí que tiene acinesia de segmentos apicales, cateterismo sin lesiones significativas y además un paciente que es de alto riesgo cardiovascular. Yo me decantaría en este caso más por un infarto tipo 2 que por un Takotsubo. Y en cuanto al tratamiento del MINS que ya está establecido, pues el objetivo fundamental es limitar el daño miocárdico adicional, garantizando una buena perfusión miocárdica de oxígeno, porque el MINS por definición es isquémico. Entonces nada, el tratamiento médico pues será lo mismo que cuando hablábamos de la prevención en el intraoperatorio, es decir, evitar los predictores del MINS, que es pues garantizar una buena presión de perfusión media de entre 65 y 70, con analgesia para evitar la hipertensión y la taquicardia, normotermia y eubolemia, porque ya sabéis que la insuficiencia cardíaca también se asocia a isquemia subendocárdica. La hemoglobina además, en este caso ya sería de más de 8 porque hay isquemia activa. Y pues parece que las estatinas y el ADIR disminuyen la mortalidad, y la anticoagulación con dabigatran en algunos ensayos también ha demostrado que disminuye las complicaciones vasculares. Pero bueno, iniciar anticoagulación también en un paciente posoperado, pues hay que verlo bien, ¿no? Por mucho que en el ensayo diga eso, pues cada paciente hay que individualizar. Y en cuanto al tratamiento intervencionista, pues es sencillo en realidad, porque las indicaciones son las mismas que para el infarto que no es perioperatorio. Es difícil en el posoperatorio porque implica, como con el dabigatran, ¿no? Pues anticoagulación y además antiagregación intensas en un momento en el que el paciente puede sangrar más, y se reserva para pacientes con datos, pues eso, de elevación del ST con una clara alteración de la contractilidad regional en el eco, dependiente de una arteria, como datos que indiquen claramente que hay un vaso, solo un vaso que está tapado y que se va a poder reperfundir. Aquí he traído un pequeño checklist mínimo de qué hacer ante la sospecha del MINS, que sería, para que no se nos olvide, pues repetir la troponina y el electro a las 3-6 horas, llamar al cardiólogo y que también haga el eco, aunque lo podemos ir mirando nosotros a pie de cama mientras viene, para ver si tiene pues más alteraciones tipo Takotsubo, cuál es la gravedad de la disfunción sistólica, si tiene algún dato de insuficiencia cardíaca, aumento de presiones de llenado, y valorar también monitorización avanzada, ¿no? Le podemos poner un monitor de onda de pulso, o podemos poner también un pico, que ya sabéis que también es un monitor de onda de pulso, pero que se puede calibrar con termodilución transpulmonar. Garantizar una presión arterial media de más de 65 y evitar la taquicardia. Si no hay inestabilidad hemodinámica, se le puede poner metabloqueante, y mantener una hemoglobina por encima de 8, aunque bueno, 9 también estaría bien, no está tampoco muy definido. Dicen que si hay isquemia activa por encima de 8 y que si no hay por encima de 7. Y revisar con cardiología la necesidad de un cateterismo. Y bueno, más que la necesidad, la posibilidad, porque muchas veces, pues eso, ¿no? Tienen alto riesgo de sangrado los pacientes, y aunque estaría indicado hacerlo, pues no se puede hacer en el momento agudo. Aquí tenéis un poco la evolución que tuvo este paciente de la troponina. Y bueno, pues finalmente se revascularizó percutáneamente la obtusa marginal 1, pero persistió con un shock mixto cardiogénico y séptico que finalmente llevó a un fracaso multiorgánico, renal, de disfunción hepática y con una dudosa CID. Y bueno, a pesar del hemofiltro seguía también con bastante fracaso renal, y finalmente se decidió limitación del esfuerzo terapéutico y el paciente falleció en el 9º día posoperatorio. Entonces, bueno, pues tras esta sesión, como conclusiones, pues en el paciente de alto riesgo cardiovascular debemos detectarlo y vigilarlo estrechamente. Si lo tenemos detectado correctamente, ya tenemos una gran parte del trabajo hecho. La mayoría de las lesiones miocárdicas son asintomáticas, y el ProBNP y la troponina preoperatorias en todos los pacientes con enfermedad cardiovascular nos pueden ayudar para compararlas después si hay alguna alteración en el posoperatorio. Debemos también garantizar la oxigenación miocárdica durante todo el perioperatorio, como siempre, y pensar en un Takotsubo, que muchas veces no, pues se nos va rápidamente la cabeza al infarto, a la isquemia tipo 2 y tal, que es muy frecuente, y pensamos quizá menos en el Takotsubo. Y nada, que os he dejado la bibliografía que he usado. Muchas gracias y espero que os haya gustado la sesión.